vez la violencia contra la mujer puede aumentar. No lo permitamos y estemos alerta. El fono gratuito y confidencial 1455 estará disponible las 24 horas del día. Si conoces a alguna mujer en situación de violencia, con pequeñas acciones puedes salvar su vida. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en conjunto con Cernamej, mantendrán los canales de atención, orientación y ayuda disponibles durante el periodo de cuarentena. En Los Ríos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género te brindará apoyo a través de los 6 centros de la mujer desplegados en la región. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Voces Académicas, el programa que produce el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. En la radio Universidad Austral de Chile estamos en vivo y en directo a las 20 horas con ya 7 minutos casi, por la 90.1 FM en Valdivia y también por el fanpage de Radio UH, ya conectándose algunas personas por ese medio. Hoy día tenemos un programa dedicado al SARS-CoV-2 y COVID-19 y la situación particular en la región de Los Ríos. Y para hablar aquí el tema tenemos 2 invitados, como siempre, de primera fuente. En primer lugar nos acompaña, ya como es habitual, el anfitrión de este programa, Sándor Mulsow Flores, presidente del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral. ¿Qué tal, Sándor? Buenas tardes. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Bertoglio. Primero que nada, muy agradecido de aceptar nuestra invitación y quiero que tenga muy presente que esta es una plataforma que usted la puede utilizar cuando sea necesario y para los fines que sean necesarios para la región y evidentemente la comunidad universitaria. Así es, saludaba entonces a Juan Bertoglio, director del Hospital Base de Valdivia, además capital de la región de Los Ríos. ¿Qué tal, estimado? Muchas gracias también, me sumo a eso, por su valioso tiempo y su disposición con nuestro programa. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes y con mi colega, presidente del SINDOC, con quien nos conocemos tantos años, no los voy a contar, pero sí, mejor que no. Hemos tenido siempre una larga historia en común y un aprecio recíproco. Así que le agradezco mucho esta oportunidad de mostrar un poco lo que está sucediendo, no en la primera línea, sino que en la última línea, que es el hospital. Exactamente. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con este programa, el cual esperamos que sea un aporte en cuanto a información, en cuanto a coyuntura, contingencia para todas las personas que nos sintonizan, a quienes también les agradecemos también a ellos su valiosa atención y su valioso tiempo. Vamos a hacer una breve introducción con algunos datos, primero en el contexto general mundial, con fecha 8 de abril del 2021, se habían reportado más de 133 millones de casos confirmados de SARS-CoV-2 y más de 2 millones, cerca de 3 millones de fallecidos. Esto con datos de la OMS, llegando también a nuestro territorio Latinoamérica. Después de Estados Unidos, Francia e Italia, los países más afectados son Brasil, Argentina, Chile y Perú. Estos afectados, tanto por supuesto por
por infección como por fallecimiento en proporción a la cantidad de habitantes. En Chile, la cifra de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 1.076.499, esto al 11 de abril, el día de ayer. De ese total, 45.792 se encuentran en etapa activa. Ya llegando a la región de Los Ríos, y antes de darle la palabra a Sandor Mulso Flores y Juan Bertoglio, quienes nos acompañan el día de hoy, en la región de Los Ríos hay 30.532 casos acumulados, de los cuales 1.225 casos son activos. Al día viernes, el día que preparamos este programa y le extendimos la invitación al director del Hospital Base, la cantidad de casos positivos de ese día fue de 368 nuevos casos. La tasa, esta región es la región que tiene la tasa de incidencia actual más alta por cada 100.000 habitantes. Estamos en una situación crítica en la que además la totalidad de las comunas tiene más de 200 casos activos por cada 100.000 habitantes. Contextualizando el Hospital Base de Valdivia, y esto con datos que el mismo director entregó a otros medios de comunicación, unas 4.000 personas están en lista de esperas de operaciones electivas. Previo a la pandemia, el Hospital Base tenía 22 camas críticas y pasando a la actualidad a 70, esto según la información que entregó el mismo director del hospital. Luego de estos datos introductorios le doy la palabra a Sandor Mulso Flores, quien nos va a proponer el inicio de esta conversación en base al enfoque de estrategia transversal y además según también los fundamentos del doctor Fernando Monkeberg. Le dejo la palabra, estimado Sandor Mulso Flores, presidente del CINEP. Sí, muchas gracias, Rodrigo, y muy bien que para que sea para nuestro público oyente. Yo no he conversado con Juan Carlos, sino que es la primera vez que nos encontramos aquí en la transmisión, y él mencionó en su introducción algo muy importante: no solo la primera línea, y eso creo que es clave, y por eso yo quiero traer al tapete la gran obra que hizo este médico Fernando Monkeberg, que creo que todavía está dando vuelta, ¿no es cierto?, donde él hizo que tenía que demostrar, dice él, para hacer una estrategia disruptiva, había que demostrar que hay cosas que van más allá de lo que se ve superficialmente. Y creo que en ese predicamento, en esa manera de pensar, van a ser las preguntas que vamos a nosotros a formular, y que no necesariamente tienen que ser tener una respuesta, sino que dirigir un poco, ¿no es cierto?, al que nos diga de primera voz nuestro director del Hospital Base de Valdivia en relación a lo que no se ve y no se escucha, ¿no es cierto?, en las radios, de lo que es realmente lo que está ocasionando la pandemia en nuestro Hospital Base y en la región de Los Ríos. En ese predicamento, Juan Carlos, nosotros tenemos unas preguntas que te las vamos a hacer llegar, pero esto tiene que quedar abierto a una discusión. Tú puedes traer los temas que tú necesitas y que son necesarios, que el pueblo y la gente lo entienda, pero le voy a pasar la palabra nuevamente a Rodrigo, y Rodrigo va a empezar a hacer al menos una pregunta introductoria. Dale, Rodrigo. Así es. También, por supuesto, las personas que nos sintonizan en Facebook también pueden dejar sus inquietudes. Ya hay 12 personas conectadas, a quienes les agradecemos nuevamente su atención. Estimado, una pregunta respecto también a una declaración pública de los trabajadores profesionales del hospital agrupados en la FEMPRUS el día 19 de marzo, en la cual, y para ir introduciendo ya un poco desde la coyuntura también desde lo más general, respecto a la sensación que existe en el país. Los trabajadores llaman a la población a seguir cuidándose, ya que la vacuna es solo una solución parcial al control de la pandemia y no la respuesta definitiva como ha querido hacer ver el gobierno. Desde este enfoque, en que las vacunas no son el fin de la pandemia, ¿qué características tienen las etapas que continúan según su opinión o lo que usted observa como director del hospital? ¿Y qué se está planificando desde el Hospital Base para los próximos meses, considerando estas etapas que se aproximan desde el enfoque en que la vacuna, por supuesto, no es el fin a esta pandemia? Uy, esa pregunta es todo el programa. De todo no importa.
es todo el programa, es la pregunta que engloba el tema completo, digamos. Pero como hacemos en la academia, obviamente hay que desagregar y hay que descomponer, digamos, el problema para poderlo formular correctamente. Más difícil que resolver el problema es formularlo correctamente. Ahora, efectivamente, estamos enfrentando una situación totalmente anómala en cuanto a la epidemia, porque en la mayoría o en todas las enfermedades conocidas hasta aquí para las cuales hay vacuna, nosotros vacunamos en forma preventiva, profiláctica, en ausencia de epidemia. Vacunamos contra la influenza no habiendo una epidemia de influenza. Vacunamos contra el sarampión, la rubiola, en fin, todas las paperas, la tuberculosis, etcétera, no teniendo epidemias. Y al vacunar así, en un programa ordenado, por edades, por grupos de riesgo y con un calendario ya probado durante decenas de años, hemos logrado contener todas estas enfermedades y eliminarlas y erradicarlas, como la viruela, por ejemplo. La poliomielitis prácticamente está erradicada, en fin, con vacunas sistemáticamente. No obstante, en este caso tenemos una situación totalmente atípica. Estamos vacunando por primera vez contra esta enfermedad que aparece por primera vez, que es desconocida, con una vacuna nueva, cuya, digamos, memoria inmunológica o impronta inmunológica no sabemos cuánto dura, porque todavía no hemos tenido suficiente tiempo de ver hasta cuándo dura. En las demás vacunas todas sabemos lo que duran y sabemos cuándo viene la dosis de refuerzo y si necesita una vez o dos veces en la vida, que todo eso ya lo sabemos en el resto, pero en esta no lo sabemos todavía. Y por otra parte, lo que es peor de lo peor, es que estamos vacunando en la mitad de una epidemia, en medio de la epidemia, cosa que no ocurre en ningún programa de vacunación, en ningún otro programa de vacunación. Entonces, para usar un ejemplo pedagógico, como si estuviéramos haciendo la clase en el curso de Inmunología 101 a los estudiantes, a los mechones, digamos que recién ingresan, le diríamos que estamos cambiando la rueda con el auto andando, o que estamos nadando y secando la ropa, o como decía un guaso amigo mío, estoy clavando la herradura con el caballo al galope. Entonces, se entiende el ejemplo, se entiende que es una situación dual, doble, superpuesta, donde por un lado tenemos toda la agresión de la epidemia y todo el enfrentamiento de la epidemia que va desde los casos contagiados asintomáticos, que ni siquiera saben que se contagiaron y pasan de largo, hasta aquellos que se hacen sintomáticos y que pueden prevenir el contagio de otros, u otros que son asintomáticos y siguen distribuyendo porque no saben que lo están, o aquellos que son sintomáticos leves y que no toman las medidas a tiempo y contagian. Una situación que es peor también, y es un escenario ya, digamos, más trágico, que es aquellos que están vacunados, que están inmunes, que por lo tanto no sienten la enfermedad y desparraman y distribuyen porque no saben que tienen la enfermedad y porque están inmunes ya. Entonces los vacunados se pueden contagiar y pueden ser contagiosos a la vez. Lo que pasa y lo que hace la vacuna es protegerlos de una enfermedad grave que requiera hospitalización o que requiera medidas extremas de cuidados intensivos. En eso la vacuna hasta aquí ha demostrado ser eficaz. Efectivamente, en los grupos vacunados ha disminuido muy, muy significativamente al extremo la necesidad de hospitalización y la necesidad de cuidados intensivos. Así que eficacia la vacuna tiene. También hemos visto la eficacia en aquellos que completaron ya su vacunación en grupos de edad menor, como por ejemplo son los varias decenas de miles de trabajadores de la salud
que están todos inmunizados, están todos vacunados, donde hay gente que funcionarios de la salud que son veinteañeros, son los más jóvenes los que recién han ingresado, gente que recién se incorpora a la actividad, a la institución, que están del orden de los 23 a los 27 años, 26 años, y gente que está al borde de la jubilación, que están entre los 60 y los 65. Tenemos todo ese rango de edad vacunado en casi, por lo menos, en la región de Los Ríos son 6.000, en nuestra sola región 6.000 vacunas. Y si uno los mira, ya tenemos la segunda dosis quedó puesta en los funcionarios de la salud los primeros días de marzo, 5 de marzo ya estaban todos vacunados con la segunda dosis, a mediados de marzo la inmunidad ya se completó, el sistema inmune terminó de hacer su trabajo y de dejar ya todo listo, lo que es inmunidad, y por lo tanto, desde ya la última semana de marzo, hace unas 3 o 4 semanas, que ya tenemos ese grupo con inmunidad completa. Y si uno lo mira, no ha habido ninguno grave de los inmunizados. Y se han contagiado bastantes. Se contagian, hacen un poquito de síntomas, se pesquisa la PCR positiva, pero no hacen enfermedad grave. Y en el resto del país ha ocurrido lo mismo con los trabajadores de la salud. Por lo tanto, la vacuna es eficaz. El problema es que al vacunar en plena epidemia, los vacunados son contagiados, son contagiantes y son contagiantes peligrosos porque obviamente no saben que están contagiados. Esa es la situación. Ahora, la vacuna en sí misma es la solución y yo estoy de acuerdo con considerarla como la herramienta, la herramienta ganadora. El problema es que para que eso ocurra necesitamos vacunar el 85% de la población, llegar a vacunarlo, y para eso tenemos que tener vacunas. Las ganas de vacunar las tenemos, todo el país tiene ganas de vacunarse, la gente que no se vacuna es muy poca, los que rechazan la vacuna por ideología o por principio o por temor son los menos, muy pocos, y la verdad es que prácticamente todo el mundo se vacuna. El problema, y además tenemos vacunadores y vacunatorios suficientes como para haber terminado con la campaña. Ya podríamos estar todo Chile vacunado, primero que Israel. Todo. El problema que tenemos es que no tenemos suficientes vacunas todo lo rápido que podemos vacunar. En nuestra región tenemos una capacidad de vacunar de 4 veces la que estamos hoy día usando. Pero lo que pasa es que no tenemos una provisión, un abastecimiento de vacunas más rápido. Y eso es porque los fabricantes, los proveedores, el gobierno hizo todas las órdenes de compra, compró por lo menos a 4 proveedores ya distintos para las que hayan disponibles, etcétera. O sea, no es un problema de gestión pública, de compras públicas, sino que los proveedores están abasteciendo a medida que pueden y cumplir con todos los pedidos que tienen. Entonces, nosotros no hemos podido vacunar más rápido exclusivamente por eso. Tenemos ya en la región sobre 100.000 personas vacunadas y tenemos 400.000 que vacunar, sería lo ideal. Los menores de 18 años los dejamos fuera, ahí está el resto de la diferencia, y nos quedan 400.000 por vacunar en la región. O sea, que nos estarían faltando unos 280.000 por vacunar. Ahora, como son 2 dosis, eso toma 560. Un mes adicional. O sea, una vez que se pone la vacuna, hay que esperar un mes para poner la segunda dosis. O sea, nos alarga el proceso, digamos, en un mes más, después de del último grupo. Ahora, afortunadamente viene una vacuna en camino que es de una sola dosis, y esa vacuna es muy buena, tiene mucha potencia, está muy bien estudiada en Chile, la que más casos experimentales tiene, y tiene resultados de seguridad y de eficacia óptimos. Además que son vacunas tradicionales que tienen una particularidad, que por ser vacunas de virus total,
son las que yo llamo a la antigua, no son de la última generación como la Pfizer, por ejemplo, que es de biología molecular, que es una vacuna de síntesis, que requiere todo el proceso de síntesis proteica en el cuerpo previo, es muy compleja. En cambio, estas vacunas son vacunas a la antigua, son vacunas, como quien dice, artesanales en el concepto, aunque muy sofisticadas en la manufactura, pero en el concepto son simples. Es un virus tradicional del resfrío común que se le pega el pedazo relevante de coronavirus y se introduce y el sistema inmune reconoce y responde. Ahora, ese sistema de vacunación tiene una gracia muy particular que genera una respuesta amplia de variedad, de menú, de repertorio de anticuerpos y de células sensibilizadas que permite reaccionar en grados distintos, por supuesto, contra las distintas variantes. Y por lo tanto, genera una inmunidad de base, una línea de base, como dicen ustedes los ecólogos, ¿no es cierto? Una línea de base suficiente para todas las cepas. Obviamente que las variantes van a atacar con mayor o menor, pero ya uno parte protegido en un nivel basal muy bueno, digamos, aunque no sea la cepa con la cual se vacunó. En cambio, las otras que son monoespecíficas son del todo nada. De manera que la elección ha sido muy buena del equipo de vacunas de nuestro país y del equipo de salud pública, ha sido excelente. El problema que tenemos nuevamente es ese: nadar y secar la ropa, clavar la herradura con el caballo al galope o cambiar la rueda con el auto andando. Y ese es el problema hoy día. Entonces, tenemos por un lado que evitar los contagios, arbitrar todas las medidas posibles para controlar la diseminación, la dispersión de la infección, mientras alcanzamos una cantidad de vacunados suficiente que puedan defenderse de la infección y descongestionar los hospitales, para recuperar nuestros hospitales y dedicarlos a lo que realmente debieran dedicarse y no a esta epidemia. Estimado, pero considerando el escenario que usted también plantea y los antecedentes que entrega, estamos hablando de una cantidad de meses mayor quizás a la que quisiéramos todos y todas. Y desde esa perspectiva, bueno, ya la declaración de la FEMPRUS del 19 de marzo, habían menos número de casos diarios que los que estábamos viendo hasta por lo menos la semana pasada y esta semana aún por ver. Y desde ese momento ya se hablaba que era muy difícil seguir disponiendo del personal necesario para, por ejemplo, tener más camas críticas. Ya hay una exigencia de más de un 400%, según también lo que han conversado el mismo colegio de médicos, que considerando todo eso, ¿qué solución están trabajando como Hospital Base de Valdivia? Además de la UCI, ¿qué otras áreas del hospital están sobreexigidas? Hay 4.000 personas que están esperando ingresar al hospital a distintos otro tipo de cirugías. ¿Qué soluciones se están trabajando considerando que esta va a ser, lo que usted dice, va a ser la realidad, un poco más, un poco menos, pero de varios meses más? Bueno, el problema es complejo. Usted me llevó a las consecuencias de la epidemia. Habíamos partido hablando de cómo atajar la epidemia y cómo terminar con ella. Yo creo que eso quedó bastante claro y lo que deberíamos tratar todo es de ayudar a conseguir más vacunas más rápido para cortar ese tiempo que falta. Ahora, evidentemente, mientras tanto, una manera de atenuar la presión sobre los hospitales es evitar el aumento de contagio. En ese sentido, las medidas de confinamiento son las únicas posibles. De hecho, cuando empezó el confinamiento habíamos llegado a 400 y tantos casos diarios. Hoy día ya eso ha disminuido a menos de la mitad.
pero cualquier confinamiento estricto como una cuarentena, toma 3 semanas por lo menos en mostrar su efecto en el descenso de los casos. Ahora, por la cantidad de casos, el porcentaje que requiere hospitalización, nuestra capacidad hospitalaria en el país, el problema en general en el país, está llegando a su máximo. Eso lo sabemos y lo vemos en las noticias a cada rato. Hoy día en Santiago las camas UCI llegaron al 97% de ocupación, lo cual es un índice prácticamente total. Sobre el 90% de ocupación en cualquier hospital de mediana o alta complejidad se considera un lleno completo, porque obviamente tiene que haber un margen de camas que tienen que estar destinadas o reservadas para la urgencia. Y, claro, la urgencia imprevista, choca un bus, por ejemplo, qué sé yo, una catástrofe o algo, tiene que haber un espacio. Y por otro lado, el recambio, la tasa de recambio de pacientes hospitalarios entre ingresos y alta requieren un entretiempo que permite los aseos terminales, la asepsia, el control de infecciones intrahospitalarias. Hay una serie de procedimientos y protocolos que requieren un tiempo de recambio esto es como en las pistas de carrera del circuito Fórmula 1. El auto tiene que entrar a pits cada cierto tiempo a hacer algún ajuste, un apriete de rueda, un cambio de goma, algo, ¿me entiendes? Y esos tiempos nosotros tratamos que sean lo menos posible, pero eso lleva a que en pabellones quirúrgicos y en hospitalizaciones no se pueda trabajar con un índice mayor del 92% como óptimo máximo de eficiencia. Ahora, nosotros ya llegamos a ese límite, estamos llegando a eso. Entre diciembre y ahora, nuestra tasa de ocupación promedio ha estado en el orden del 87%. No obstante, hemos tenido un par de días, 2 o 3 ocasiones, en que hemos pasado el 100% y hemos tenido que evacuar pacientes fuera de la región. Pero han sido pics en ciertos días muy, muy, muy puntuales. Ahora, también, como teníamos este espacio de capacidad, hemos recibido de fuera pacientes de otras regiones que han vivido este problema también, al revés. Ahora, el número de pacientes que nosotros hemos sacado de la región respecto del número de pacientes que hemos traído a la región en cuidado intensivo es de 4-1. Por cada paciente que nosotros hemos tenido que sacar, nosotros hemos ayudado en 3 más a las regiones vecinas, digamos. Incluso hasta el norte grande. En la onda pasada, en el invierno, recibimos pacientes de Antofagasta, de Iquique, de Calama, en fin, a UCI, acá nuestra UCI. Ahora, ¿qué hemos hecho para esto? Bueno, estamos trabajando en todos los frentes, mientras que la Subsecretaría de Salud Pública, es decir, nuestra Seremia de Salud en la región, hace la pesquisa, la trazabilidad, controla el confinamiento, en todo lo posible, haciendo un enorme esfuerzo y despliegue de operativo para esto, con vehículos móviles para tomar muestreo, con exámenes gratuitos para todo el mundo, que significan un tremendo esfuerzo económico para la institución. Son miles de millones de pesos lo que hemos gastado en PCR, que no estaban contemplados. Nosotros manejábamos la región con 22 camas de paciente crítico hasta antes del COVID, 10 de UCI y 12 de UTI. Bueno, hoy día tenemos 70, tenemos 40 de UCI y 30 de UTI. Imagínense, seguimos ocupando las mismas 22 para la patología común, para los infartos, para las cirugías complejas, para los accidentes neurovasculares, etcétera. Y la se cortó. Sí, las otras 50 son están dedicadas a puro COVID. Solamente COVID. ¿Se dan cuenta la proporción? Sí, pues. Estimado, creo que sí, tenemos un problema, creo, no sé, puede que sea su conexión.
Sí, ahí... ¿No Sí. me escucha? ¿Me escucha? Sí, yo Sí, lo te escucho, escuchaba. no sé si... Sí, todo... Yo también. lo estamos Que escuchando. estaba una llamada entre medio y la estoy rechazando. Súper. Eh, Eso era. bueno, así que el hospital se ha reconvertido y de haber sido un hospital general con 9 pabellones quirúrgicos de cirugía electiva, más 2 de urgencia, más un pabellón de maternidad y de partos, hoy día hemos pasado a mantener esos pabellones de urgencia, obviamente los 3 de urgencia y un pabellón electivo para enfrentar las enfermedades comunes que se complican o se transforman en urgencia clínica, cánceres que no pueden esperar, cirugías, digamos, generales que implican riesgo vital o un compromiso de pronóstico funcional, que pueden tener secuelas, y para eso hemos destinado un pabellón especial. El resto de los otros 9 pabellones están con su cirugía suspendida. El personal de todos esos pabellones, que es un personal altamente calificado, y el personal que está en las salas de recuperación correspondiente a esos pabellones, está todo reconvertido a paciente crítico. Los espacios que ahí se usaban para esa cirugía están transformados en UCI. Nosotros teníamos la UCI 1, ahora tenemos la 2, la 3 y la 4, en múltiplos de 10 camas. En UCI lo mismo, y eso ha requerido bloquear otras camas del hospital y reducir su capacidad. Por cada cama de UCI que se abre, se requiere rebajar en 2 camas las camas básicas, las camas generales, porque se requiere crear una cama de UCI previa y una de UCI posterior a una cama de UCI. Entonces, cuando yo tengo un aumento de 30 camas UCI, estoy bloqueando 90 camas, las 30 de UCI que creo, más 60 camas que tengo que reconvertir para, sea en personal, sea en espacio y obviamente sea también el número de catres, por ponerlo en forma gráfica. Ahora, esto requiere implementación adicional, estaciones de monitoreo, redes de oxígeno que hay que ampliar, de gases clínicos, que no es simple, potencia eléctrica, hemos tenido que instalar 3 megas generadores diésel, que se nos llega a quitar la luz, como el servicio de la red es vulnerable, en el invierno se puede tener cortes de electricidad, no podemos permitir que 40 ventiladores se nos descarguen. Pero tenemos que tener respaldo, lo mismo el laboratorio, lo mismo rayos, en fin. Tuvimos que crear un laboratorio de biología molecular de altísimo costo, 600 millones invertidos en el desarrollo de este laboratorio. Y unas cuentas, miles de millones de pesos en reactivos para hacerlo funcionar y hacer estos exámenes. Y todo esto es un presupuesto que ha venido extra y que ha sido, digamos, aportado oportunamente y en la cantidad suficiente. Aquí hay que reconocer el esfuerzo de Hacienda, del Ministerio de Hacienda y de la DIPRES y del Ministerio de Salud en el área de finanzas para mantener y sostener toda esta reconversión. Hemos contratado más de 300 personas para reforzar el trabajo solo en el hospital. No estoy hablando del resto de la red regional. Y claro, tenemos que compensar, por ejemplo, 190 licencias médicas que tenemos en una dotación de personal de 2.600 funcionarios. La gente cae, lo que los militares llaman la fatiga de combate. La gente se agota cuando se repite turnos, por ejemplo. Entonces, esta es una situación en que la organización hasta aquí ha respondido, no ha quedado ningún paciente fuera, no ha quedado nadie sin ventilación mecánica, no ha quedado nadie fuera de la UCI que lo haya necesitado. En el peor de los momentos, en un día negro, hemos trasladado a otra región, pero hemos respondido igual.
hemos recibido gente de fuera y ayudado a los vecinos. Ahora, obviamente que hay una cantidad enorme de condiciones clínicas que han debido pagar el precio. ¿Cuáles son? Pacientes con hernia que están esperando la cirugía, pacientes con varices que están esperando la cirugía, pacientes con cataratas, con artrosis de cadera, artrosis de rodilla, en fin, algunas operaciones de la columna, cirugías diversas, cirugías ginecológicas, en fin, están todas a la espera porque hemos tenido que, como digo, reconvertir el hospital a una mega UCI respiratoria. Un hospital general, una mega UCI respiratoria. Esa es la realidad. El COVID nos ha secuestrado nuestro hospital, nos ha secuestrado nuestra red hospitalaria y nos está agotando a nuestros funcionarios, a todo el equipo. La situación es realmente ya prolongada, tan prolongada, es muy difícil de sostener largo tiempo. Por eso que la única manera es un confinamiento donde la gente responda verdaderamente y una aceleración del programa de vacunación. O sea, enfrentar el problema desde las dos puntas. De la punta de rebajar el contagio y en la otra proteger y proteger a los que se contagien. Acercarse desde los dos extremos, apretar rápido el problema y anularlo en el centro. Esa es la estrategia. El problema es que, por un lado, y aquí es donde viene lo grave de la situación, que por un lado, la estrategia de prevención y de protección no funciona porque apenas la movilidad en plena cuarentena se ha reducido en un 20%. Basta salir a la calle y ver la gente tomando helado, sin mascarilla, sentados en la... ¿Me entiende? Paseando en bicicleta. ¿Para qué decir lo que vimos en enero y febrero, donde las calles estaban transformadas en un comedero y un bebedero? Era realmente, cuando veíamos eso, veíamos las veredas llenas de mesas y la gente compartiendo ahí. La calle cerrada y la calle, la pista de los vehículos, la pista vehicular de la calle, llena de mesas. Entonces, ya estamos viendo el resultado. Porque antes de eso, ya con el eclipse empezó el problema y bueno, esto fue aumentando. Hasta antes de eso teníamos 20, 25 contagios diarios en la región. Y bueno, llegamos a 20 veces más, por 400. Y más encima que la gente que vino acá de fuera, muchísimos de ellos vinieron contagiados y a contagiar a los anfitriones donde llegaban, sean los dueños de las cabañas. Tuvimos muchos dueños de cabañas que los turistas que llegaron, le pasaron la cabaña, los contagiaron. ¿Me entiendes? Tuvimos gente que trabajaba, por ejemplo, en los restaurantes, se contagiaron con el público, etcétera, etcétera. Entonces, verdaderamente, ellos con mascarilla y protegidos y con sus manos, pero resulta que la gente que está comiendo sin mascarilla. Este es un problema cultural, un problema antropológico cultural muy complicado, en que este tremendo esfuerzo económico que significa el confinamiento no tiene los resultados sanitarios óptimos, tiene pobres resultados sanitarios a un altísimo costo económico, precisamente porque la gente no se comporta. Ahora, curiosamente, cuando uno mira los contagios no son en el colectivo, no son en el trabajo, no son en la cola del banco, no son en el supermercado, no son en la notaría, no son haciendo el trámite, no, son comiendo asado, chupando, mete y ponga, ¿me entiende? En la quinta vuelta de la cumbia, ahí donde está el contagio, ¿me entiende? En la fiesta, en la reunión familiar, en la playa, ¿me entiende? Ahí donde está. Ahora, ninguna de esas actividades es imprescindible. Yo creo que todos somos grandecitos y podemos pasar una temporadita
guardados, ¿no es cierto? Perdóneme que hable así, pero también tengo una cierta frustración contenida, como habrán podido notar que cuando llegué a este punto, porque nosotros como funcionarios estamos pagando las consecuencias, ¿no es cierto? Y toda la institución, y además un montón de gente inocente. ¿Qué culpa tiene el señor de edad, el señor jubilado que está con unas cataratas y no se puede operar? 800 pacientes con cataratas esperando, que tienen que andar con alguien que los lleve del brazo para cruzar la calle, se andan cayendo, andan a porrazos, se quiebran la pierna. ¿Por qué? Porque no podemos operarlo las cataratas, porque no tenemos el hospital bloqueado por esto. Y así por el estilo, gente que está sufriendo en espera por aquellos que no cooperan o no entienden o no les importa. En el país está muriendo todos los días el equivalente a un avión de pasajeros que se cae. Todos los días. Imaginémonos en las noticias que viéramos todos los días caer un avión de pasajeros donde no se salva ninguno. Y nadie se inmuta. ¿Me entiende? Ahora, no quiero hablar aquí en este momento porque quiero hacer una pausa para que ustedes obviamente encaucen la conversación. Yo no sé si me desvié de ella o no, pero mejor cuesta hablar de lo que significa recibir un paciente en la urgencia, que hay que intubarlo en la misma urgencia joven y decirle, mira, te vamos a poner, no hay caso, necesitas soporte respiratorio, necesitas respiración artificial, no puedes seguir respirando por tus propios medios, llegaste tarde, más encima los choritos llegan tarde, porque se aguantan, contagian para rabiar, llegan una semana después que empezaron los síntomas, ¿entiende? Cuando ya no pueden más y ya han contagiado, y por otro lado llegan en las últimas, entonces hay que intubarlos directamente. ¿Y qué significa alguien que llega a la urgencia sintiéndose mal, sintiéndose pésimo, sintiéndose grave, y uno le dice, ¿sabes? Estás re mal, no puedes seguir respirando, si no te conectamos a una máquina esta noche no pasas. Y por lo tanto te voy a tener que sedar, te voy a tener que poner sedante, ponerte a dormir, anestesiarte para enchufarte un respirador. Y aquí, ¿y cuánto tiempo voy a estar en el respirador? Si tienes suerte, una semana. Y si las cosas se ponen difíciles, pueden ser unas 3 semanas. Y si se ponen más difíciles, podría ser para siempre. Así que, pero me alcanzo a despedir, alcanzo a hacer una llamada por teléfono, alcanzo a mandar algunos mensajes WhatsApp. Si tiene fuerza, hazlo. ¿Me entiende? ¿Y usted quién es? Yo soy el último que va a ver durante este tiempo y después no sé. ¿Me entiende? Y hay gente que en ese momento entra en eso y no despierta más. Se muere. Y gente joven. Hemos tenido gente muy joven. Entonces, esta cuestión no es chacota. Realmente no es chacota. ¿Me entiende? Hay gente que está semanas, ahí la estamos defendiendo para evitar enchufar la respiración mecánica, y luego y luego igualmente tenemos que conectarla. Entonces, yo quiero mandar este mensaje donde el gran problema es ese. La disponibilidad de mayor número de vacunas y más rápido es una cuestión que está más allá de nuestra capacidad porque depende de la capacidad de entrega de las fábricas. No es un problema de plata, están compradas y están prepagadas. El gobierno hizo ya todo lo que tenía que hacer meses antes. Ahora los proveedores tienen que despachar y hay que estar encima y estar cobrando, digamos, la compra. Por otra parte, lo que sí podemos hacer es bajar los contagios y comportarnos, porque esta cosa del verano realmente fue increíble. Y ahora estamos pagando el precio y hay muertos casualmente. Y por otra parte, los que se mueren los lloramos, pero después también quedan muchos secuelados. Y hay mucha gente que tiene que aprender a caminar, que tiene que aprender a tragar de nuevo, que tienen que empezar a hablar de nuevo después que le sacan el tubo, que quedan con atrofia muscular, que pierden 20 kilos de peso, que les va a costar un año y que quedan con síntomas posteriores, algunos con problemas neurológicos que todavía desconocemos, propios de la infección, etcétera. Así que esta cuestión no es chacota,
No es chacota, no es decir, mira, yo tengo 25 años, soy deportista, soy atleta. Hay gente que ha llegado en buzo, trotando del gimnasio, ha llegado. Tremendo gallo. Sano, que uno los mira y todo, contagiado, directo a enchufarse. Entonces, verdaderamente aquí nadie puede decir yo soy el que voy a sobrevivir. Es impredecible. No hay un indicador o no hay un algoritmo que permita decir este se va a complicar, este no. Obviamente que sabemos algunas cosas y los factores de riesgo los conocemos, pero hay mucha gente que no tiene ningún factor de riesgo evidente y hacen una enfermedad tremendamente agresiva, una forma muy, muy agresiva. No es que yo esté haciendo campaña del terror, es la verdad. Ustedes me pidieron que diga lo que he visto, lo que estamos viviendo. Finalmente hay otro tema que es muy importante, que dentro de todas las cosas que hemos hecho, que fue precozmente en nuestra región desarrollar el programa de plasma inmune para tratar, cuando no había vacuna y cuando no había inmunidad activa, nosotros conferíamos inmunidad pasiva, hacíamos préstamos de inmunidad, digamos, con el plasma de gente que había sufrido la enfermedad, tenía anticuerpos sobrantes, nos daba esos anticuerpos y los podemos traspasar a los pacientes. De hecho, hemos hecho este procedimiento en más de 100 personas con un éxito notable, con muy buen resultado. Y esto ha sido otro gesto tremendamente impactante de la generosidad de muchos que una vez dice, yo me recuperé, yo me salvé, yo estoy bien ahora, tengo estos anticuerpos de sobra que igual mi cuerpo los va a rechazar o los va a eliminar en poco tiempo más. Entonces los dono a la unidad de medicina transfusional para otra gente. Hemos salvado señoras embarazadas, niños pequeños con transfusiones de plasma. Así que eso es otro acto donde pusimos en juego toda la capacidad tecnológica y toda la capacidad clínica de nuestro hospital, que la ocupábamos en otros aspectos, en otras áreas como es la oncología, el trasplante, la reconvertimos y la adaptamos a estos procedimientos. Teníamos los equipos de aféresis, teníamos los profesionales preparados en aféresis, teníamos la infraestructura para hacer mantención y almacenaje de hemocomponentes. En fin, teníamos los criterios, los protocolos de transfusiones. Así que hemos hecho realmente todo lo que está a nuestro alcance. Al mismo tiempo, también hemos colaborado en algunas áreas de investigación con la universidad, sobre todo en el tema del desarrollo de ventiladores y con la empresa privada de la región, que cuando no habían ventiladores mecánicos suficientes en el país, no habían en el mundo disponibles, bueno, nos pusimos a fabricar y armar, y es un tremendo esfuerzo. Lo mismo los elementos de protección personal. La industria ha colaborado de una manera increíble. Mucha industria de agroalimentaria, láctea, de los peces, de la salmonera, plantas lecheras, etcétera, nos empezaron a facilitar y a fabricar implementos de protección personal cuando no había en el mercado suficiente. También la empresa de celulosa, las mascarillas que no se fabricaban en Chile, y teniendo la materia prima, implementaron las líneas de montaje y la empezaron a fabricar acá, y gracias a Dios no tenemos ahora escasez. En fin, han habido gestos increíbles, colaboraciones de las organizaciones sociales, en fin. Y por supuesto el sacrificio de los funcionarios, que no ha tenido límite ni han mezquinado nada. Pero el límite hoy día está en el aguante físico, en el aguante, porque también tenemos límites, somos humanos, no somos superhéroes, y por lo tanto la gente va cayendo. Y yo temo que si estiramos esto demasiado y sobrecargamos demasiado, el hospital y los hospitales pueden alcanzar su límite, su saturación, y después de eso, ¿qué? Estimado,
ese es un poco también, bueno, también agradeciéndole, estamos escuchando por Radio Universidad Austral de Chile a Juan Bertoglio Cruzat, director del Hospital Base de Valdivia. Ya en los últimos minutos, antes de cerrar Voces Académicas, estamos en la 90.1 FM y también por Facebook Live. Quedan muchas preguntas, hay comentarios también en redes sociales, pero solo para sintetizar una última consulta y también antes de darle la palabra para despedirnos, se trata un poco de eso, la sensación que creo que existe y lo que conversamos con Sandor, presidente del SINDOC, antes de empezar esta entrevista. Por una parte, el confinamiento no es suficiente, no lo ha sido, no lo está haciendo, ya con todas las medidas incluso que existen por sobre la población, restringiendo el movimiento. Los límites de las personas del hospital y los recursos de infraestructura y financieros ya están en su límite, ya han estado sobreexigidos y además, como usted dice, exponencialmente, porque exigir la UCI es exigir por 3 también los otros pabellones. En ese escenario, con esas variables, hay también que la vacuna necesita ya varios meses más para lograr la eficiencia completa de inmunidad a una gran cantidad de población. Considerando todo eso y que en el tiempo la pandemia sigue avanzando exponencialmente, concretamente, ¿qué medidas están evaluando o están en marcha desde el Hospital Base de Valdivia, desde la región de Los Ríos, una de las regiones, lo dijimos al principio, con mayor incidencia en el país y por lo tanto también en el mundo? Hemos visto que en otros lugares, en otros países, han hecho hospitales de emergencia, se han inyectado más recursos, sobre todo a áreas como la trazabilidad, etcétera. Concretamente en el Hospital Base, entendiendo que los recursos son limitados, cuál es el camino que están colocando en marcha, entendiendo este mismo escenario que usted nos está contando hoy día? Bueno, ningún ministro de Hacienda puede equilibrar el presupuesto de un país y controlar la inflación si las dueñas de casa gastan más que el presupuesto familiar. Ningún ministro del Medio Ambiente puede controlar la contaminación si los ciudadanos eliminan los desechos de cualquier manera en cualquier parte. Ningún ministro de Transporte puede controlar si los automovilistas no respetan las leyes del tránsito, etcétera. O sea, sin una colaboración ciudadana es imposible cualquier medida. Todo alcanza un límite y todo se satura. ¿Qué hemos hecho? Más de lo mismo. Nosotros no tenemos restricciones financieras en este momento. El problema del control y el problema del servicio no es financiero. Gracias a Dios tenemos un país con una economía sana y con reservas suficientes y con un gobierno que de entre los gobiernos del mundo ha sido el que más ha apoyado porcentualmente a la población, tanto en compensación social por el efecto sobre el desempleo, como en las necesidades de salud, en la inversión en salud. Han comprado todos los ventiladores que se necesitan. Nosotros tenemos una bodega con ventiladores. No hay problema. Tenemos cáteres, tenemos metros cuadrados, tenemos algunas salas, bastantes salas todavía en el hospital que podemos ocupar, que hemos dejado de ocupar con otros pacientes. El problema es el recurso humano. El país no tiene más funcionarios especializados en el manejo que estos pacientes requieren, y eso no se improvisa. Eso requiere un par de años de formación mínimo, de capacitación. Hoy día estamos incorporando al servicio a toda la gente que se acerca a esto, se capacita rápido y está reforzando. Estamos reconvirtiendo funcionarios. Si alguien trabaja en recuperación, conoce bastante de las maniobras de soporte, bueno, se capacita en intensivo y pasa a intensivo, porque es el que está más cerca de. Y así sucesivamente hemos ido reconvirtiendo. Pero el problema es el recurso humano. No es plata, ni son equipos, ni son edificios. También se pueden hacer hospitales de campaña. También tenemos estos, ¿cómo se llama? Tipo, no quiero dar una marca comercial, pero estos containers que son modulares, que se pueden hacer en pocos días, y se pueden hacer UCI completa. Ese no es el problema. Podemos hacerlo y tenemos presupuesto y crédito para hacerlo.
El problema está en una cosa mucho más simple y más sencilla, en hacer entender a la gente, y aquí viene el rol de las comunicaciones. Si usted me dice hoy día, ¿cuál es la función social? La profesión más importante hoy día no es el intensivista respirólogo. Hoy día es el comunicador social, es el influencer. Ese es el más importante, por un lado. Y por otro lado, como lo hizo China, ¿no es cierto?, que comunicó poco, pero apaleó mucho, porque realmente sacó las fuerzas de orden y seguridad a las calles y no volaba una mosca en China. Y por eso quisieron un confinamiento efectivo. No podemos tener un confinamiento en el papel donde se reduce apenas el 20% de la movilidad. Con todo el respeto y el cariño que le tengo a la FEMPLUS, esta declaración es de enero. Las cifras eran otras, usted mismo lo dijo. No tiene sentido analizar ese escenario. Ahora, lo que pasa hoy día es un problema de descontrol social. Y el descontrol social, ¿no es cierto?, hay que manejarlo con educación, con mensajería, con buenas comunicaciones o simplemente con orden público. Yo no quisiera tener que llegar a tener que usar el orden público, las fuerzas de orden y seguridad para controlar esto. Nadie lo quiere. Pero es lo único. Usted me pregunta cuál es la solución. No queda otra. Como no tenemos suficiente intensivista, tenemos que usar a aquellos que pueden controlar la infección antes que llegue al hospital. O es la gente que lo hace a la buena, o es por la razón o la fuerza. Lo tenemos clarito ya desde el 1810. Muchas gracias, Juan Bertoglio Cruzat. Agradecemos su valioso tiempo. Le dejo la palabra a Sandor Murso Flores ya para despedir el programa. Estimado Sandor, me dice que está muteado. A ver si me deja. Sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que hay un punto sí que no se tocó. Y no sé si vamos a tener tiempo para responder o comentar, pero voy a hacer el comentario. Una cosa que fue sintomática en todo el mundo, y no solamente en Chile, en todo el mundo, fue lo que tú mencionaste, Juan Carlos, de que los sistemas de salud, privados y públicos, independientes de los que sean, llegaron a un momento a una saturación. Significa que ninguno de los países del western y del este y del oeste, ¿no es cierto?, estaban preparados o están preparados con un sistema de contención para un caso similar donde esto no es una epidemia, es una pandemia. Ese es un primer punto. El otro punto, la movilidad, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Las vacunas, por un lado, y el otro, la contención de la propagación del virus. Este es un virus tremendamente fácil de propagar, como la polio, ¿no es cierto?, y también tiene tremendas variantes, como la polio, que es la polio 1, la polio 2 y la polio 3, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, tú hablaste muy bien de las vacunas. Hay tres tipos, la molecular, ¿no es cierto?, la de un adenovirus que se usa y una que es un SARS inactivo. Perfecto, las antiguas, yo también confío mucho en eso. Yo quería ponerme la Sputnik, pero terminé con la Pfizer. Pero hay otro punto importante. La movilidad, ¿no es cierto? Yo entiendo esa falta de respeto y educación cívica, ese es el problema. Aquí no tenemos educación cívica y en el resto del mundo tampoco, no solamente en Chile. En Europa tenemos ¿cómo se llama? Huelgas en las calles, en Irlanda del Norte, porque quieren salir a la calle a chupar, como dices tú, a tomar, ¿no es cierto? Bueno, ese es un grupo dentro de la sociedad, pero hay un grupo que es tremendamente numeroso, y no solamente en Chile, pero en todo el mundo, que es el grupo social que depende del comercio informal. Y esa gente, yo no la puedo meter en su casa porque no tiene entrada para poder subsistir, comer pan, tomar leche o tomar agua. Yo no he visto, y en ningún gobierno, algunos están tratando de hacerlo, lo ha hecho de una manera muy, muy particular, ¿no es cierto?, pasándole la pelota a los ciudadanos mismos, que hagan un retiro de sus cajas de pensiones. Pero no existe un plan, ¿no es cierto?, transversal, federal. Nosotros no somos un país federal, pero quiero hacer el alcance de que no tiene que ser que cada región haga lo que ellos quieran, tiene que ser una cosa
general. ¿Por qué? De la misma manera como la restricción de una cuarentena tiene que ser general, no puede ser al albedrío de cada una de las regiones. Y no existe en este minuto un plan de salvaje, de sabotaje, no sé cómo se puede llamar, ¿no es cierto?, donde para poder implementar la 0 o el 10%, ¿no es cierto?, total de movilización en una área geográfica poblada, manteniendo a la gente en su casa de una manera segura desde el punto de vista de seguridad alimenticia. Si nosotros no tenemos un plan de contingencia donde podemos disminuir la movilidad del comercio del mercado fluvial, por ejemplo, aquí. Si esa gente no vende sus choros ni sus tacas, no comen. Ahora, yo también entiendo, a lo mejor no compran pan y se compra una botella de vino, pero ese es un problema idiosincrático, no tiene nada que ver con la pandemia. Ese es un problema que es parte de los porcentajes que responden o no responden. Como tú lo bien decías, ¿no es cierto? Dejamos a los chicos de 18 años porque a lo mejor pasa a ser el 10 o el 15% del 100 y el 85% queda cubierto, ¿no es cierto? Herd inmunidad. Por eso que no sé si no es una pregunta, sino que para mí es un problema que necesita esa transversalidad. Y ahí donde vuelvo a mencionar a mi amigo Monkeberg. Yo lo traje al tapete por una sola razón. Él trató de eliminar la desnutrición infantil, pero se dio cuenta que lo importante era tener agua potable. ¿Por qué? Porque se les daba, ¿no es cierto?, para que traigan los niños al consultorio, se les regalaba 1 o 2 tarros de leche nido, pero hacían la leche nido con la misma agua mala, por lo tanto los niños les daba diarrea y seguía la desnutrición. Esa visión de transversalidad, creo que en este tipo de problemas de pandemia, donde se puso en jaque a todos los ministerios de salud del mundo, falta ese desacople, falta ese, como dice el amigo Monkeberg, ese discurso disruptivo, esa estrategia disruptiva. Y eso creo que es lo que le está faltando a todo el mundo, no solamente a Chile. Y el otro punto que quería mencionarte, Juan Carlos, es por qué en Chile, o si existe, a lo mejor estoy equivocado, no existe una iniciativa nacional de crear un instituto para generar vacunas, como fue la opción que hizo Argentina. Sí, sino que nosotros estamos acostumbrados a comprar, como los venezolanos. Sí. La segunda pregunta es más fácil de responder y rápida y breve, porque el tiempo ya veo que se acaba. ¿Por qué nosotros no desarrollamos vacunas? ¿Tenemos la capacidad en toda nuestra red de universidades de hacerlo? Sí la tenemos. No es, digamos, no quiero ser jactancioso, ni arrogante, ni agrandado, digamos, y decir, no, sí, pero sí tenemos. Tenemos gente y equipos que, bien organizados, en Chile podrían haber trabajado y desarrollado una vacuna. Y más encima, si hubiésemos sido todavía un poco más visionarios, podríamos habernos asociado con los hermanos argentinos. Exacto. Que tienen mucha experiencia en vacunación animal, en vacunas veterinarias, donde toda la tecnología de base y todo el proceso biológico lo dominan, ¿ya? Y podríamos haber hecho la mejor vacuna del mundo, una vacuna oral o transmucosa de monodosis, segura, bien tolerada, que la podríamos haber repartido en todos lados. Ahora, ¿por qué no lo hicimos? Porque en nuestra cultura todavía, y esto recién lo aprendimos ahora, se creó el Ministerio de Ciencia, recién casi junto con la pandemia nació nuestro Ministerio de Ciencia. Nació prácticamente sin presupuesto. Y en este momento tampoco sin planes y sin una política nacional de desarrollo científico y tecnológico afiatada. No digo que no la tengan, que no exista, pero lo suficientemente afiatada y orientada hacia desafíos de esta magnitud. Y por lo tanto nos pilló nuevos todavía, nos pilló muy poco como organización, como país. No es que no tengamos científicos maduros ni capacidades, no, pero como organización, porque emprender en ciencia es una ciencia.
es otra ciencia. Y por lo tanto, transformar la idea, el conocimiento en producto y en servicio es todo un proceso. Y lamentablemente ahí nos falló la integración y la colaboración internacional, que la podríamos haber tenido perfectamente con Argentina y Brasil, que tienen los institutos donde ellos desarrollaban ya mucho tiempo antisuero, antitoxinas, etcétera. De hecho, han sacado productos tremendamente interesantes. Nosotros, en nuestra propia Universidad Austral, acá estamos sacando anticuerpos neutralizantes de los mejores del mundo en este minuto, y contra diversas cepas y variantes. El trabajo del doctor Rojas y el equipo del doctor Rojas es extraordinario. Y vamos a terminar, te lo digo, vamos a terminar con un anticuerpo terapéutico de aquí a fin de año. Gracias a Dios, nuestro Consejo Regional, nuestro CORE, le ha dado el impulso necesario para poder llegar a puerto con este desarrollo, que lo podíamos haber tenido ya hace 6 meses. Si hubiese habido quórum para el apoyo de esto. Ahora, dejo hasta aquí el tema de la autonomía hoy día vaccinal, pero deberíamos aprender hoy día que tenemos que hacer una integración suficiente con los vecinos para desarrollar una estrategia en común y ser autosuficiente, porque ya vemos que a la hora de las crisis los países desarrollados no colaboran. La cooperación internacional hoy día y la Organización Mundial de la Salud no han sido capaces de ayudar a los más pobres. ¿Cómo puede ser que los países desarrollados concentren el 80% de las vacunas y el 80% de la población esté hoy día sin vacuna? ¿Me entiendes? Eso es increíble. La concentración de vacunas que tiene hoy día Israel, que tiene el Reino Unido, es impresionante en proporción a la población. A nosotros nos criticaron por asegurar 3 dosis promedio. Y si no, como Chile con 18 millones de habitantes tiene 70 millones de vacunas, sí, pero hay que multiplicar por 3 y hay que pensar que el próximo año podríamos tener que revacunar. Entonces, apenas abastecernos para nos genera ya un problema. Ahora, eso dejo hasta ahí ese tema, porque da para otra reunión, como diría. Y encantado de tenerte de nuevo y seguir pasando el mensaje, porque esto tiene que ser repetido varias veces, cosa que nuestra audiencia lo tome como el normal. Este es el nuevo normal de nuestro futuro. Cierto. Yo quería hacer una cosita cortita sobre lo que dijiste respecto de esto. Es brevísimo, sobre el tema de la transversalidad y de la necesidad de integración. Es verdad que la epidemia se maneja. La epidemia es una mesa de 4 patas. Tiene una pata que es la pata sanitaria, tiene otra pata que es la pata económica, que hay que dar sustento económico durante la pandemia, que genera desempleo, pobreza, crisis de abastecimiento de los bienes básicos. Esas cosas tienen que ser articuladas por una pata política que tiene que alinear lo sanitario con lo económico, pero al mismo y con visión social, obviamente, de la emergencia que esto significa. Y hay una cuarta pata, que es la pata de seguridad, porque no se puede, cuando tú hablas de cerrar aeropuertos, de controlar fronteras, cuando en plena crisis, en el peor brote que hemos tenido, tienes una crisis migratoria y una invasión migratoria, ¿no es cierto? En las fronteras son migrantes económicos, pero evidentemente en plena pandemia son portadores. Entonces yo no quiero estigmatizar al inmigrante, pero es una realidad que hay que controlar. ¿Cómo controla fronteras? ¿Cómo controla desplazamiento? ¿Cómo controla todo eso si no tiene una política de seguridad para la pandemia? Entonces son 4 patas. Y el tablero de la mesa es la sociedad civil. Mira, cuando tú me dices el comercio ambulante es crítico y no puede sobrevivir sin vender, es cierto, absolutamente cierto, y yo solidarizo totalmente.
Incluso yo en el comercio ambulante que está fuera del hospital, a veces yo mismo salgo y le compro algo, ¿me entiendes? Porque lo entiendo, ¿ya? Pero la verdad es que los contagios no ocurren ahí, no han ocurrido ahí. Yo veo a las señores de los puestos y veo a las personas con su mascarilla, con su guantecito, los veo con su alcohol gel cuando te pasan el producto. La gente tiene conciencia, esas personas tratan de hacerlo bien. El problema está en la fiesta, en la chuchoca. El 80 y tantos % es, puedo decir una chilenada, nunca le he dicho en la universidad, es hueveando. Claro. ¿Entiendes? No es trabajando, no es en la solidaridad, no es en el comercio ambulante, no es en el supermercado, no es ahí, no es en el colectivo. No le echemos la culpa a esas personas, no es en la feria fluvial o en la feria de verduras, no. Es Tiene razón. en el meti y ponga. Ahí. Exactamente, pero cuando se toma la cuarentena se afecta a esa gente y no es diferencial, es para todos igual. Entonces las medidas, justamente por culpa de los irresponsables, paga la gente inocente, paga la señora del puestecito de la feria, paga el señor del ambulante, paga la gente que tiene su negocito, pagan ellos. Porque el confinamiento afecta el trabajo y los que causan este problema se la llevan gratis, ¿me entienden? Entonces, y además contagian y además matan, ¿me entienden? Entonces, ese es el grave problema. Díganme ustedes, por lo tanto, las comunicaciones hoy día son, yo diría, la función más importante. Un texto, un libreto comunicacional y un libreto comunicacional potente y una acción concertada. Si alguien debe coordinarse, integrarse, son todos los medios de comunicación y empezar a transmitir dejarse de criticar a las autoridades y todo este cuento y distraerse y hablar de la anécdota y de la chuchoca y el matinal, con todo respeto, pero para farándula y para entretención habrá otro momento, pero tiene que haber una línea de fondo, un libreto comunicacional potente, armonizado entre todos los medios, una especie de línea de base comunicacional entre todos los comunicadores basado en la ética de la profesión, donde realmente ayuden en la pandemia. Hoy día creo yo que es mucho más importante que la UCI. Sí. Antes que te vayas, Juan Carlos, yo quería que nuestro público escuchase unos números. Y por eso que esa pata de la parte política de tu mesa creo que no está funcionando. Por ejemplo, la vacuna Pfizer cuesta $19.50 la dosis. La Moderna entre 25 y 37, dependiendo del país, dólares por dosis. La AstraZeneca es una de las más baratas, $2.15 por dosis. La Johnson & Johnson, $10 por dosis. La Sputnik, $10 por dosis, y la que más me llamó la atención es la Sinovac, que cuesta $60 la dosis. Entonces tenemos un rango de negocio entre 2,15 y $60 por dosis. Y nuestro gobierno o las políticas latinoamericanas, a excepción de Argentina y Brasil, no se pensó que era una buena estrategia desarrollar nuestra propia vacuna. Yo te reitero que esa fue una de las propuestas. A ver, no sé por qué me tocó esto, son las cosas impredecibles del destino. Pero tú bien sabes que soy inmunólogo y mi especialidad, y soy internista y mi especialidad es la inmunología. Y durante más de 40 años enseñé inmunidad a la infección. Así que este es un tema que yo pensé que para mí iba a quedar en el laboratorio experimental, en el paper, en la sala de clase, y obviamente en algunos pacientes, en lo que yo lo vivía en la medicina clásica, en la práctica clínica. Nunca me imaginé que me iba a tocar enfrentar una epidemia. Ya el VIH fue una sorpresa para nosotros y que lo viví desde el primer momento de mi especialización. Ahora, el SIDA. Pero
mi primera reacción fue la vacuna. Inmediatamente, cuando vi venir esto y ya empezó este problema, en China se nos viene una pandemia, bueno, vacuna. Empecemos a trabajar en vacuna. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de virus es? Estudiamos el virus, rápidamente lo entendimos. El virus está secuenciado, no todavía, costó 4 o 5 meses secuenciar el virus, atento a la secuenciación del virus, pero ya estaba clasificado, y este tipo de virus sí generan buena inmunidad, sí son potentes inmunógenos, sí se puede hacer transmucoso, sí esto. Me contacté con gente que no vas a creer, te puedo mostrar los correos, con los equipos de investigadores de Canadá que desarrollaron la vacuna contra el ébola, contra el virus Zika, contra el dengue, con el mismo sistema que se desarrolló CanSino, la vacuna CanSino, con el mismo sistema que usa la Sinovac, etcétera. Hicimos un montón de esfuerzos. Con Alejandro Rojas tratamos de importar las proteínas Spike, en tanto se sintetizaron, para hacer inmunización en animales. Y realmente el doctor Luján, Hugo Luján en Argentina, en Córdoba, empezó a hacer lo mismo con toda la base que él tenía para las vacunas veterinarias. Y podíamos haber montado estos inmunógenos sobre protozoos que permitían vacunar, inmunizar por boca. Bueno, el gobierno argentino decidió que iba a comprar vacunas y que iba a manufacturar vacunas en unos laboratorios farmacéuticos que tenía allá. Y bloqueó al doctor Luján y le dijo: usted guarde todo lo suyo, cierre el cajón y listo, y déjelo ahí. Y acá nosotros nos quedamos primero sin el socio, y en segundo lugar nos quedamos con que se estaban haciendo todas las gestiones, obviamente, para comprar vacunas y no participar de un desarrollo de este tipo. No obstante, el Centro Milenio del doctor Caleri en la Universidad Católica está trabajando en vacunas y buscando alternativas propias, y es un trabajo muy loable. Yo conozco bien al doctor Caleri, es un gran investigador, un gran científico, un hombre muy serio y muy empeñoso, tremendamente organizado, y la verdad es que está haciendo un esfuerzo, pero un esfuerzo en solitario, un esfuerzo que requiere organizar los estudios clínicos y todo lo demás. Nosotros podríamos haber colaborado y haber hecho un esfuerzo mancomunado para eso, pero no hubo una articulación entre Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia y Tecnología, que recién nacía, y además la urgencia, el apremio. ¿Qué vamos a estar tonteando nosotros, perdiendo tiempo y creando una ilusión si nosotros no tenemos historia en esto? Es como el cuento de la selección chilena: en 100 años no le hemos ganado a Uruguay, entonces nunca le vamos a ganar, hasta que pudimos ganarle. Salimos 2 veces campeones de la Libertadores, de la Copa América. Entonces, claro, alguna vez hay que atreverse, alguna vez hay que ser audaces y creerse el cuento. Ahora, ¿quién lo puede hacer? Justamente a nosotros nos falta masa crítica en el nivel de decisión, en el ministerio, donde la evaluación de tecnologías sanitarias debe hacerse con mayor visión y desde la clínica. Lo mismo nos faltó, y yo he hecho mucho de menos, y todas estas son notas para mejora. Yo no estoy criticando deslealmente, digamos. Estoy diciendo realmente lo que tenemos que mejorar, o dónde están los espacios de mejora. Tampoco probamos suficiente tratamientos que podíamos haber hecho pruebas excelentes, rápido, tratamientos farmacológicos, para haber manejado la carga viral a nivel del territorio y haber reducido la carga viral con lo cual se acorta el periodo de enfermedad y se disminuye la transmisibilidad y la contagiosidad. Claro. Y para eso hay medicamentos, obviamente que no son antivirales del 100%, no son virocidas, porque los únicos virocidas que tenemos son los antisépticos tóxicos que se usan en los... Claro. No tenemos virocidas endocorporales. Ahora, pero sí medicamentos que inhiben la replicación viral, bajan la carga viral, y todos sabemos cuáles son, y que hay un elenco por lo menos de una docena que están identificados y se pueden usar. Y si nosotros lo hubiésemos hecho, y lo hubiésemos hecho los protocolos y los ensayos clínicos como Dios manda, es decir, midiendo carga viral al tiempo cero, el tratamiento, y después medir carga viral post-terapia de 3 días, 4 días, que no son terapias prolongadas,
habríamos demostrado que baja la carga viral y con eso podríamos haber hecho esquemas terapéuticos, pack terapéuticos, y agregado, por ejemplo, en terreno, cargas de vitamina C, vitamina D, reforzado, usado la ivermectina precozmente, la misma hidroxicloroquina, que la OMS armó un tremendo quilombo con el cuento y después ahora está autorizada y ahora se dieron cuenta después que en la India la ha usado por cientos de millones de personas, la hidroxicloroquina, no pasa nada, y ha bajado la tasa de infección con la hidroxicloroquina. ¿Me entiende? Ahora viene la OMS a decir, bueno, ya ahora úsenla, después que estuvo casi 10 meses bloqueada, ¿me entiende? Entonces, todo eso sumado habría generado, por lo menos, nos generaría hoy día un 30, un 40% de disminución de los casos graves. No digo que sea disminución. ¿Y sabes cuánto es un 40% de disminución de los casos graves en la UCI? De 40 camas UCI, son 16 camas UCI. Claro. ¿Y sabes lo que es tener 16 camas UCI desocupadas? Pues. Eso para que el director se vaya de fiesta, po. Exactamente. Me voy de juerga si tengo 16 camas desocupadas. ¿Me entiendes? Pero no hemos atinado a eso. No tuvimos realmente el pilar de la ciencia y la tecnología. Voy a mencionar lo último, informática. En informática podríamos haber hecho grandísimo desarrollo. Chile tiene un potencial en informática enorme. Nosotros acá en el hospital, y otra de las cosas que nombro y lo hable, es nuestro servicio de informática. Hicimos desarrollos de software increíbles para manejar esto. Todo el programa de testeo, trazabilidad y todo lo demás. Tenemos un software para el seguimiento de insumos, para el control de insumos críticos, controles de stock, ficha clínica, para poder tener el informe de la PCR en los 112 puntos de atención de la red. Hoy día uno se hace una PCR en un camión, en ese que anda dando vueltas, y sale el resultado, se carga el resultado y en cualquier punto de atención de la red, sea posta, consultorio rural, allá en el más lejano, colgando la cordillera, cayendo para la Argentina, allá está el resultado inmediatamente. Entonces, en cualquier parte uno puede saber, llega un paciente a la urgencia, se sabe si es contacto, si está positivo, etcétera. Ahora, informática es crucial para esto, y la informatización de la analítica al sistema de informática hospitalaria, porque necesitamos una informática analítica, un GIS, y luego una salida a la red y a toda la conexión de estadística. Finalmente, los equipos de salud pública, los equipos de estadística, de análisis de datos, también espectaculares. Nuestra gente que está en eso, que maneja la doctora Enriqueta Bertrán, manejada con la doctora Jaise, en fin, todo el equipo que tiene ella ahí en el hospital, la doctora Brun, en fin, la Ceremi, el doctor Aedo, en fin, que han hecho un trabajo extraordinario. Y lo mismo, la incorporación y la evaluación de la modificación tecnológica, por ejemplo, a las muestras de saliva. La tremenda dificultad que significaba tomar muestras de hisopado nasofaríngeo. La nariz. Son tremendamente complicadas, porque en primer lugar son tórulas de fibra, quedan residuos de fibra incrustados en la mucosa, son traumáticas, etcétera. Son complejas, requieren mucho elemento de protección personal para quien las va a tomar, etcétera. Convertimos a saliva toda la técnica de análisis en pool de muestras que hizo el laboratorio del doctor Verdugo, por ejemplo, que han permitido la búsqueda activa de casos en forma masiva en los lugares de trabajo. En fin, una cantidad, podemos escribir realmente un recuento de desarrollos regionales hechos aquí, que podían haberse, que después se escalaron a nivel país incluso, como el testeo en saliva, fuimos pioneros, se escaló a nivel país. La fabricación de elementos de protección personal en el Leufulab, no sé, podemos hablar otro programa, realmente de todo eso. Realmente yo he visto que existe una capacidad creativa, un potencial profesional en todas las áreas, en las comunicaciones, la creatividad para los mensajes, en fin, los programas. Nosotros hemos recibido un apoyo fantástico de todos los medios de comunicación. Nos han tratado realmente
en forma colaborativa. Yo estoy muy agradecido, realmente, porque no nos han molestado, en realidad ha sido una ayuda tremenda. Y creo que ha faltado organización. Programas como este son de tremendo valor. No es primera vez que estoy aquí en Radio Watch. Ya había estado durante el año un par de veces antes. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que estamos ya en el momento de despedirnos. Yo quiero que recalques, Juan Carlos, a la gente, a todos los que están escuchando y que todavía no están escuchando, que hemos hablado bastante, la definición de una persona vacunada con sus 2 dosis, ¿no es cierto?, tiene 2 características, son tremendamente importantes, de que tiene que ser responsable de decirse sí, yo estoy vacunado. ¿Cuáles son esas características que tiene que tener cuidado esa persona que se cree inmune, ¿no es cierto?, y que piensa que puede ir a donde quiera? Creo que ese es el mensaje más importante que nos puedes dar en este minuto. Yo estoy vacunado. Yo también. Protegido, me siento protegido. Estoy vacunado no por mérito, sino que por viejo nomás. Porque ya pasé la corte de edad, digamos, que le tocó la vacuna. Estoy vacunado y la verdad es que estoy protegido, y lo más probable es que si me contagio no sufra una enfermedad grave. Lo puedo pasar mal, puedo estar muy sintomático, pasar un susto, sí, pero lo más probable es que no tenga una enfermedad grave estando vacunado. Ahora, no obstante, no es el 100% garantía el tener una vacuna para estar libre de riesgo total. No confundamos inmunidad con inmortalidad. Una cosa es que me siento inmune y otra cosa es que me siento inmortal. No, por lo tanto, eso es lo primero. Uno tiene que tener una cierta cautela. Inmunidad no significa inmortalidad. Ahora bien, además, inmunidad significa responsabilidad. Responsabilidad con los demás. Yo ya la tuve conmigo mismo al vacunarme. Fui responsable conmigo mismo. Me vacuné y me protegí lo máximo posible, lo máximo que la ciencia dispone, conforme. Pero ahora yo tengo que ser responsable y solidario con los demás. Porque estando yo vacunado, me puedo contagiar y no darme cuenta, porque estoy protegido con la vacuna. Y salir a convidar virus por todos lados y contagiar a otros que no estén vacunados o que tengan una respuesta a la vacuna menos intensa, porque no todos los cuerpos responden de la misma manera, no todos los sistemas inmunes tienen la misma capacidad, así como no todos tienen la misma capacidad muscular de correr, de saltar, de gritar o qué sé yo, no todos los cuerpos tienen la misma capacidad de respuesta inmune, unos responden mucho, otros responden medianamente, otros responden poco, etcétera. Yo no puedo exponer a esas personas que no tengan una capacidad inmunitaria total o máxima a que se contagien y se enfermen grave y se puedan morir. Así que tengo que ser responsable y solidario. Por lo tanto, el vacunado no está libre de contagiarse y no está libre de transmitir la infección, de contagiar. El vacunado es un contagiable y un contagiador peligroso. ¿Por qué? Porque puede contagiar sin darse cuenta y por más tiempo. Porque como es asintomático y anda trayendo el virus, va a estar más tiempo y puede ser portador asintomático. Porque mientras el virus no desaparezca de la comunidad, mientras no logremos hacer lo que hicimos con la polio, con la viruela, con la tuberculosis, con el sarampión, con la rubiola, con las paperas y con todas estas enfermedades, que es erradicarlas, de verdad, erradicarlas, con la rabia, etcétera, no logremos hacerlo con el coronavirus, el virus va a andar dando vueltas y estando inmunes, en medio de la epidemia, vamos a ser portadores o transmisores del virus. Y por lo tanto, si estoy vacunado, tengo que comportarme como si no lo estuviera.
no por mí, sino que por los demás. ¿Ya? Cometo un pecado contra la caridad si no me comporto de esta manera. Una falta de solidaridad, una falta de compasión, ¿me entiende? Un desprecio a mis semejantes. Eso es lo más grave del asunto. Es un egoísmo irresponsable. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo le dejo la palabra a Rodrigo y termino el programa y yo me despido. Ha sido un placer conversar contigo, Juan Carlos, y vamos a tener otro programa y ojalá varios más. Y uno en el que me gustaría que estuvieses presente es cuáles son las lecciones que vamos a aprender de este conundrum que nos encontramos en los servicios públicos y en los servicios de salud de todo el mundo. Yo te dejo, Rodrigo, y yo me despido de la audiencia. Muchas gracias por la atención a todos. Sí, eso también agradecer en nombre de la radio por su tiempo, su disposición y en su nombre también a todas las personas que están trabajando en todas las líneas de la salud, desde la primera hasta la última. Esto es Voces Académicas, el programa del Sindicato de Docentes. Hoy día nos acompañó Sandor Murso Flores, presidente del SINDOC, y Juan Bertoglio, director del Hospital Base de Valdivia. Agradecemos también a Diego Castro, a Toño Martel, quienes están en los controles, y nos vamos a seguir encontrando. Ya esta misma semana nos vamos a poner en contacto con ustedes en el hospital para coordinar futuras entrevistas y aprovechar este espacio que es el del Sindicato de Docentes, que es todos los lunes a las 8, aprovechar que estamos en la Radio Universidad Austral de Chile, que es una radio sin fines de lucro, que no tiene compromisos publicitarios, que puede hablar en estos términos, con evidencias, plantear hipótesis, escuchar otras voces, distintas miradas, ser críticos, etcétera. Entonces vamos a seguir aprovechando este espacio para que sea de utilidad también para la labor de todos como sociedad, que es protegernos mutuamente. Así que muchas gracias y nos despedimos de Voces Académicas. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Todos los miércoles regresa a las 6 de la tarde a cargo del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias por su atención. Construyendo educación.